que va a estar aquí todos los martes con nosotros, acompañándonos. ¿Cómo estás, Julio? Bueno, muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, y vamos a estar hablando esta noche un poquito de desprogramación biológica, ¿verdad? Exactamente, sí, señor. Bueno, te escuchamos. Bueno, en primer lugar voy a dejar bien claro, Sí. muy importante esto, que nosotros no trabajamos los desprogramadores biológicos con pacientes, sino con consultantes. Bien. Porque nosotros no trabajamos con medicina, más allá de que pueda haber desprogramadores biológicos que son médicos. Sí. Pero la desprogramación biológica no trabaja con medicina. Y otra cosa, que el decodificador biológico trabaja solo si el consultante trae al lugar donde uno trabaja un diagnóstico médico. Eso es muy importante. O sea, además, un diagnóstico médico en el caso que haya alguna que esté tomando alguna medicación o enfermedad a nivel mental. Además, le hacemos firmar un acta de acuerdo, donde no voy a leer todo, pero como para que más o menos quede informado que la persona queda debidamente notificada, que el decodificador, en este caso yo, no soy médico, sino decodificador biológico, en mérito de lo cual se le advierte que no se le prescribirá medicación y o tratamiento alguno. Además, se deja constancia de que él queda debidamente prevenido, que este trabajo no reemplaza en ningún caso a ninguna terapia médica, ni quirúrgica, ni psiquiátrica, ni psicológica, así como tampoco permite interrumpir esas terapias si están en curso, ni modificarlas de ninguna manera. Es decir, luego siguen unas palabras de forma, ¿sí? Y se le hacen firmar 2 ejemplares, uno se queda la persona, el consultante, y otro queda para el decodificador. Bárbaro. Es importante que esto se haga esa salvedad para que no se piense que estamos pisando terrenos que no nos corresponden. Sí, está bien. Me parece bárbaro. Así que eso debe firmar cada paciente, o sea, cada persona consultante que inicia una terapia con vos. Sí. Es un acuerdo. Claro. Que tenemos todos los decodificadores biológicos para cubrirnos, para que quede debidamente establecido que nosotros no vamos a prescribir, no tenemos por qué prescribir ni interrumpir terapia, no, claro. Y aparte deben saberlo, o sea, partamos de la base que deben saberlo. Por supuesto. Es más, siempre se le aconseja seguir con su médico, ¿no? Claro. Independientemente de esto, que es una desprogramación biológica. Y en el caso que la persona consultante esté medicada y eso, ¿puede realizar igual el tratamiento? Sí, se puede realizar. Nosotros de ninguna manera vamos a decirle que deje ninguna prescripción médica. Claro. Ya debe seguir con su tratamiento. Bien. Absolutamente nada. Bien. Y Julio, ¿y la desprogramación biológica de dónde viene? Bueno, yo he escrito algunos breves conceptos porque imagínate que es poco el tiempo como para desarrollar todo esto, ¿no? Pero... Sí, porque debe ser muchísima la información. Sí, claro, es muchísima. Aparte, esto se está trabajando desde hace alrededor de 40 años, imagínate que hay mucha bibliografía y demás. Claro. Pero yo creo que hay que empezar con el Dr. Hammer, que es un médico alemán que realmente ha hecho un trabajo brillante, realmente brillante, y considero que sería merecedor de un premio Nobel de Medicina porque él es médico. Sí. Además, especialista en medicina interna, psiquiatra, especialista en radiología, etcétera, etcétera. Y además cursó la carrera de teología, es decir, estamos frente a alguien que es un ser que está muy bien formado. Claro, sí.
sí, sí. ¿Cómo empieza todo esto? Él fue jefe de diversos servicios hospitalarios en diversos hospitales de Alemania. Ajá. Estamos hablando de Alemania, ¿sí? Sí. Primer mundo, sí. top. En la década de los 70 comienza su inquietud, por lo que luego lo llevaría a llegar a la nueva medicina germánica, como se llama actualmente, o la decodificación biológica. Sí, sí. Hay otras líneas que la han denominado de otra manera, sí. pero nosotros trabajamos con esta línea. ¿Qué pasó? Un hecho muy doloroso, muy doloroso, lo impulsa a investigar sobre estas inquietudes. A él le matan un hijo en los años 70-80. Ajá. Eso es un impacto emocional tremendamente profundo. Sí, ya lo creo. O shock psíquico altamente traumático, también se denomina. Y meses después, él aparece con un cáncer de testículo y la mujer, que también era médica, aparece con un cáncer de mama izquierda. Ajá. Ya vamos a ver por qué. Bien. Entonces él comienza a investigar dentro de todo su dolor. Claro. Dice, ¿cómo puede ser posible que dos personas relativamente jóvenes y sanas desarrollen casi al mismo tiempo cáncer de diverso tipo, pero cáncer? Sí. Y lo relaciona con la muerte traumática de su hijo. Entonces comienza una búsqueda dentro del hospital donde él trabajaba, y comienza a preguntar a todos los enfermos de cáncer de ese hospital si habían vivido algún incidente muy traumático en su vida antes de que le aparezca el cáncer. Sí. Con sorpresa observa que en todos los casos hay una historia muy dramática antes de que aparezca la enfermedad. Sí. Y es así como comienza a clasificar los diversos tipos de cáncer y por hecho traumático, y qué hecho traumático lo había disparado. ¿Sí? Es un trabajo realmente de hormiga lo que hizo. Es tremendo lo que hizo. Qué inteligente, aparte. Sí, es con una dedicación absoluta. Sí. Y así es como encuentra la relación entre la vivencia, que tiene mucho que ver la vivencia. Sí. A una persona se le puede disparar un cáncer de tal tipo si tiene tal vivencia, y a otra un cáncer de otro tipo si tiene otra vivencia. Bien. Y a otra puede que de acuerdo a su vivencia no se le dispare nada. Claro. Ojo, la vivencia es muy importante, repito. Entonces, así como encuentra la relación entre la vivencia que tuvo la persona y el órgano lesionado. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hace él? Se le ocurre pensar que el cerebro podría dar alguna señal, recordemos que era radiólogo también, a nivel psíquico y orgánico, y comienza a realizar escáneres cerebrales a cada paciente con un cáncer específico. Y así es como observa que a mujeres con un cáncer de mama, por ejemplo, si es mujer diestra, le aparece un cáncer de mama izquierda. ¿Por qué? Por las lateralidades cruzadas, ¿sí? Digamos que la energía femenina se cruza, está en el lado derecho, se cruza hacia la izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Esto nos remite a millones de años de evolución. La hembra acunaba, la hembra diestra acunaba a su bebé y a su cría con la mano izquierda, y con la mano derecha se defendía. Bien. Por eso viene cruzado en una mujer diestra. Entonces, como decía, es así como observa que a mujeres con un cáncer de mama le apareció un escáner, un redondelito, una diana de tiro, ¿sí? Son redondelitos concéntricos, como si fuera un blanco de tiro. Le aparecían en la misma zona del cerebro que regía la mama izquierda. Y así observa este fenómeno en diversos tipos de cáncer, y cada uno de ellos aparecerá en la zona del cerebro que lo rige. Quiere decir que ante cada impacto lesiona un órgano determinado,
y no aparece siempre en la misma zona del cerebro, claro, sino que va a aparecer en la zona del cerebro que rige a ese órgano. bien. Entonces se enuncia una serie de leyes. Yo voy a hablar solamente de dos, porque dos o tres son 5, pero dado el tiempo, estas son las más principales, digamos. Sí. Dice en la primera ley que toda enfermedad se inicia con un síndrome de Hammer, es decir, con un shock brutal. Claro, ¿sí? Claro, sí, sí. Podemos hablarlo respecto a lo de él, ¿no? Un conflicto agudo y dramático, vivido en aislamiento, es decir, en soledad, no hablarlo con nadie, y percibido por el paciente como lo más grave que jamás haya conocido. Y después otro punto donde dice que toda enfermedad genera una fase activa de conflicto. Se genera la enfermedad y el cerebro entra en lo que se llama simpaticotonía, es decir, levanta, pisa el acelerador a fondo, claro, y la enfermedad levanta, ¿sí? Sí, sí. El objetivo de esto es orientar a la persona para que busque una solución durable a dicho conflicto. Porque todo conflicto biológico tiende a eso. Sí. Por eso voy a decir algo que puede parecer tonto, pero no lo es. Hay que aplaudir a la enfermedad cuando llega, sí, porque es la mensajera que dice: empezá a cuidarte, fíjate qué es lo que estás haciendo mal, estás atentando en contra tuyo, fíjate qué es lo que ocurre con vos. ¿Sí? Decía que toda enfermedad generaba una fase activa de conflicto cuyo objetivo era orientar a la persona para que busque una solución durable a dicho objetivo. Podríamos hablar después, que Hammer sigue investigando, ¿sí? Y se enfoca en la embriología, porque él necesitaba saber qué pasaba con las capas embrionarias. Se enfoca en embriología, que es la parte de la medicina que estudia desde el momento de la fecundación hasta el momento del parto, es decir, que estudia la evolución del embrión. Y cómo se va formando, ¿no? Sí. Sabemos que todo el organismo está formado por 3 tejidos: endodermo, mesodermo y ectodermo. El mesodermo se divide en 2, en realidad: mesodermo antiguo y mesodermo nuevo. Sí. Y así descubre que a cada una de estas capas embrionarias le corresponde un conflicto específico. Y cada conflicto va a repercutir en un determinado órgano. Bien. Entonces me permití traer, Sandra, varias, 3 o 4 ejemplos. Bien. ¿Sí? Pero no sé si sería importante hablar primero. No, creo que podríamos hablar primero de los ejemplos y después del conflicto programante y el conflicto desencadenante. Sí. Que el desencadenante sería cuando la enfermedad hace eclosión, aparece. Claro. Pero para que aparezca una enfermedad, más allá de que unos meses antes tiene que haber un shock altamente traumático, como ya dijimos y vimos, tiene que haber un programante. Claro. Que puede darse de muchos años antes. Entonces, cuando aparece un evento de similar o igual característica al desencadenante, el cerebro inmediatamente va a buscar el programante, vuelve, digamos, al aquí y ahora, y desencadena la enfermedad. Es decir, que para que haya un desencadenante, para que haya una enfermedad, más allá del shock, como ya vuelvo a repetir, ese shock altamente traumático, tiene que haber un programante que puede ser de varios años antes, puede ser en la niñez, en la adultez, en la juventud. Eso es como es como una emoción que quedó guardada. Por supuesto. Y se puede despertar
en cualquier momento de nuestras vidas, a cualquier edad. Cuando el cerebro, en estos momentos supongamos, tiene un evento igual o similar al programado hace, supongamos, 30 años atrás, con la velocidad del rayo, el cerebro enseguida va a buscar la mejor solución biológica posible. Claro. ¿Qué es lo que hace? Escanea inmediatamente hacia atrás para encontrar un evento, como dije, igual o similar al que se desencadenó. Y lo trae inmediatamente al presente. A los 6 meses, 8 meses, aparece la enfermedad. Claro. Por eso traigo algunos ejemplos que no puse los programantes, pero créanme que es así porque esto está archi estudiado. Por ejemplo, vayamos al ejemplo del doctor Hammer y su mujer. Le mata al hijo, como ya ustedes sabían. A los pocos meses él aparece con un cáncer de testículo. Porque evidentemente él lo vivió, recuerden la vivencia, como un grave conflicto de pérdida afectiva. Claro, Y eso trabaja sobre la primer capa embrionaria. La primer capa embrionaria es el endodermo. Son 4 capas embrionarias. El endodermo va a tocar un conflicto vital de supervivencia. Con los testículos podemos dar vida. Claro. ¿Y qué le ocurre a la madre? La madre tiene un cáncer de mama. Y eso corresponde al mesodermo antiguo, que dispara un conflicto de protección o atentado contra la integridad. El hijo. Por eso hace un cáncer de nido. Claro. No pude proteger a mi hijo. Claro. Entonces se darán cuenta de la importancia que tiene, tal cual. el impacto que tiene y la relación que tiene, y ahí descubre el eso, psiquis, cerebro, órgano afectado. Tremendo es. Vamos a hablar ahora, supongamos una joven enamorada, a quien le falta fijar la fecha de casamiento, pero el novio un tiempo antes le dice que no está enamorado. Todo esto que cuento son cosas que pasan, que han sucedido, y es de la vida real. Siempre, Esto no es cuento. Falta fijar la fecha de casamiento, el novio le dice que no está enamorado y prefiere separarse. La chica, luego de vivir este shock psíquico altamente traumático, a los 6 meses más o menos, aparecerá. Si lo vive en términos de nido, aparecerá un cáncer de mama derecha. ¿Por qué? Porque la derecha y no la izquierda, como ya había relatado antes. Porque en la mama derecha, si ella es diestra, se dan todos los problemas de pareja. Mira vos. Y si lo vive, esto pertenece a la capa embrionaria del mesodermo antiguo. Si lo vive como una pérdida, aparecerá un cáncer de ovario. Esto pertenece al endodermo, que es la primer capa que les recuerdo, que tiene que ver conflicto vital de supervivencia. Ella lo vive como una pérdida de vida, eso. Claro, y sí. Después podemos ir a otro, tiene que ver con el mesodermo nuevo. Vamos avanzando en las capas, ¿no? Una mujer de 40 años de edad, que vive con su madre, su esposo y un hijo de 15 años. El esposo se separa, el padre de ella ya había fallecido. El esposo se separa de ella, diciéndole que ella ya no lo satisface sexualmente. Esta mujer vive este shock como un conflicto de desvalorización sexual. Y a los pocos meses se le produce una artrosis de cadera. Porque los huesos tienen que ver con desvalorización. Y a esa altura tiene que ver con lo sexual. Entonces por eso va. Esto es matemático, extraordinario. Qué increíble. Finalmente tenemos otro